tal? Muy buenos días, amada familia de la Iglesia Bíblica Rey de Gloria. Espero que de verdad deseo en el Señor que estén pasando un muy buen tiempo. Espero y deseo que el tiempo de alabanza haya sido un tiempo no solamente disfrutable, sino literalmente lo que eso debe ser, un momento de ensalzamiento del nombre del Señor. A mí regularmente disfruto mucho de ese tiempo porque me ayuda a prepararme y a entender acerca de la razón por la cual estoy aquí y a quién servimos y a quién nos debemos. Y reconocer la grandeza, reconocer el poder de nuestro Señor y reconocer quién es Él. Así es que deseo, de verdad, con todo mi corazón, que esté siendo igual para todos ustedes. Está por demás decírselos, pero se los tengo que decir. Les extraño bastante ese tiempo de poder estar en casa todos juntos y verles y saludarles y abrazarles. Pero al mismo tiempo mi esperanza está fortalecida de saber que si es la voluntad del Señor, pronto podremos volver a hacerlo en esta tierra. Así es que les animo a no desmayar y especialmente esta mañana el sermón que vamos a estar escuchando, la porción que vamos a estar leyendo, siguiendo la secuencia de la carta a los Hebreos, habla un poco de esto o mucho de esto. La semana pasada el pastor Luis nos hablaba acerca de las consecuencias, a una de las consecuencias de la incredulidad, de no tener el descanso, y nos animaba a no endurecer nuestros corazones y descansar en el Señor. Y entonces el escritor a la carta a los Hebreos prosigue con esta parte. Y esta mañana vamos especialmente a hablar acerca de eso, de qué es el descanso de Dios, por qué el cristiano debe descansar en el Señor, cuál debe ser nuestro enfoque en cuanto al descanso y dónde está el descanso, o quizás primeramente hay un descanso en el Señor. Entonces vamos a estar estudiando un poco acerca de eso en el cuarto capítulo ya de la carta a los Hebreos. Esta mañana nos corresponde leer y estudiar del versículo 1 hasta el versículo 13. Entonces vamos a tomar un tiempo para leerlo, pero antes de eso vamos a orar al Señor. Es que yo le animo que ahora ahí en casa usted sea honesto delante del Señor. Sea honesto y déjeme ir antes de eso como una introducción a nuestra oración esta mañana. Precisamente el versículo 13, el verso 13 de la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 13 dice: no hay en toda la creación, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Quiero hacer énfasis en este texto previo a nuestra oración porque definitivamente no hay nada ahora mismo que nosotros podamos ocultar de los ojos del Señor. No hay ninguna preocupación, no hay ningún sentimiento equivocado que nosotros podamos ocultar al Señor ahora mismo con una linda sonrisa o con una cara mustia, como decimos a veces. No hay nada que podamos ocultar del Padre. Así es que le animo que en este tiempo de oración, pues entendidos de que nada podemos culpar, seamos completamente honestos y sinceros al Padre y digamos: Señor, ayúdame, Señor, quiero concentrarme en ti, quiero concentrarme en tu palabra. Me atrevo a hacer esta exhortación con todo amor para ustedes. Demos a este tiempo la importancia que este mismo tiempo tiene. Es decir, concentrémonos enteramente en el mensaje de Dios esta mañana. No porque yo sea el emisor, sino porque se trata de la misma palabra del Señor lo que estaremos estudiando. Así es que oremos al Señor. Bendito Señor y Dios, te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por el privilegio que tú me das de estar esta mañana frente a mis hermanos, para poder servirte, Señor, y para poder servirle a ellos a través de la exposición de tu palabra. Yo te ruego, Padre, que a través de tu Santo Espíritu nos des discernimiento, nos des inteligencia, Señor, nos permitas concentrarnos en tu palabra, en tu mensaje, que nos hagas sensibles, Señor, a tu voz, de manera que no solamente podamos tener un buen tiempo para escuchar, sino al mismo tiempo tu Santo Espíritu nos lleve a buscar formas y maneras de practicar lo que tú estarás enseñándonos a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que tú nos ayudes a concentrarnos en tu palabra y nos exhortes, nos animes, nos lleves, nos muevas a ser hacedores de tu palabra misma,
de forma que podamos cumplir con ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, ser cada día más como Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, es que te lo pedimos. Amén. Muy bien familia, entonces vamos a darle lectura al capítulo 4, versículos 1 al 13. Voy a leerlo una vez de corrido, como siempre, y después vamos desmenuzando poco a poco. Dice el texto: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia, el descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. En el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo. Pero en el otro pasaje Dios dijo: nunca entrará en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Voy a volver al verso 1 para que entremos en materia. Dice: todavía sigue vigente la promesa que Dios hizo de entrar en su descanso. Por lo tanto, ojo aquí, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Interesante esta frase que el escritor a los Hebreos usa, hablando de precisamente tener cuidado, tener precaución, pero no solamente eso, sino literalmente la palabra que está usando es: teman no haberlo alcanzado. Y en NTV está traducido de una forma todavía más allá, dice: debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzar el descanso. Ese es el sentido del texto que está ahí. El autor a la carta a los Hebreos, si bien, como veíamos en la sesión pasada, viene hablando del descanso de Dios, viene hablando de que entremos en su reposo, y dice: deben tener mucho cuidado, porque aunque el descanso está ahí, puede ser que algunos de ustedes estén pensando que están, pero no están. Tiemblen de temor si esto es así, y vamos a ver por qué es que debemos temblar de temor, a qué se refiere exactamente, a qué es lo que debemos tenerle tanto temor. Verso 2. Pues esta buena noticia, la del descanso de Dios, el descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Cuando está hablando de ellos, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Está hablando acerca del pueblo de Israel. Está diciendo que a ese mismo pueblo, a un Dios mismo, desde la creación, desde los tiempos de Moisés, al cual vimos que Dios, Cristo es superior, a ellos mismos también se les anunció, dice: pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Si algo debemos tener miedo, mis amados hermanos, es a pecar de incredulidad, a dudar del poder de Dios, porque esto nos priva del reposo en Dios, nos priva del descanso en Dios y nos hunde en nuestra desesperación por intentar controlar todo. Como lo había comentado en alguna ocasión,
este tiempo que tenemos ahora que estamos cruzando de esta contingencia, dentro de muchas cosas que nos ha dejado clara, hay una que es de las primeritas que saltan, y eso es que por más que el hombre crea tener poder, no tiene absolutamente nada bajo su control. Nada. Puede tener toda la plata que imagina, puede tener toda la posición social o política que quiera, pero ni aun eso le es suficiente para controlar algo que a los ojos de él puede ser catastrófico, pero a los ojos de Dios es algo controlable. Nada está bajo nuestro control y no puede estar bajo nuestro control, porque de entrada no tenemos ni siquiera el panorama completo de lo que está sucediendo. Cuando nosotros descansamos en Dios, esta parte de poder descansar en Él tiene intrínseca este valor también de poder entender que Él controla, que Él tiene todo bajo control y que entonces por eso mismo nosotros podemos seguir andando atrás de Él, en pos de Él, con la tranquilidad de saber que Él está guiándonos por el camino correcto. Pero cuando nosotros llegamos a un momento donde empezamos a dudar si ese es el camino correcto, cuando nosotros llegamos a un punto donde empezamos a dudar si realmente estamos siguiendo a la persona correcta, ojo, estamos en un grave peligro. Es lo que pasó al pueblo de Israel, verso 2. A ellos no les sirvió de nada, a pesar de que ellos habían escuchado de este mismo Dios que usted y yo hemos escuchado. Mire, Éxodo, capítulo 34, versos 6 y 7. Escuche el tipo de cosas que el pueblo de Israel ya escuchaba. Estamos hablando de hace miles de años atrás. El mensaje de Dios dado a su propio pueblo a través de sus profetas. Y dice, verso 6, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad y la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Las noticias que el pueblo de Israel ya escuchaban en las mismas noticias de un Dios de amor, de un Dios que perdonaba, de un Dios misericordioso, de un Dios que estaba lento para su ira o lento para el enojo y lleno de amor inagotable y fidelidad. El mensaje no ha cambiado. Ese es el mismo Dios que estuvo dispuesto a perdonar a este pueblo. Es el mismo Dios que ahora a usted y a mí nos ha perdonado en Cristo. Es el mismo Dios de amor, es el mismo Dios fiel. El problema del pueblo de Israel es que a pesar de que escuchaba este mensaje y a pesar de que veía las obras de Dios cada día, en un momento cayó en incredulidad. No vamos a remontarnos tanto, pero hay tantas historias ahí, viendo ahí. Por eso Dios decía, este pueblo es un pueblo necio, es un pueblo duro. No entiende, es malagradecido. ¿Quieren comida? Está la comida. ¿Quieren agua? Está el agua. ¿Quieren calzado? Está el calzado. ¿Quieren vestido? Quieren vestido. Y aún así están siempre deseando y siempre quejándose de lo que he provisto para ellos y quisieran volver atrás. Tristemente no es tan diferente a lo que muchos llegan a experimentar en la vida. Es palpable la misericordia de Dios en nuestras vidas. Es palpable la gracia de Dios en nuestras vidas. Y aún así nos atrevemos a quejarnos y al estar deseando siempre volver atrás. A esta actitud de incredulidad, la cual es pecaminosa delante de Dios porque es dudar del poder de Dios, es a lo que debemos temblarle de miedo. Porque esta actitud es lo que hizo que el pueblo de Israel perdiera el gozo de pertenecer a Dios. El pueblo de Israel llegó a perder la esperanza de tener un futuro mejor. Dios lo había prometido. Ustedes entrarán, ustedes vendrán. Hay algo mucho mejor. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, la promesa estaba ahí. Hay una tierra donde fluye leche y miel. Hay un lugar de reposo, hay un lugar de tranquilidad. Está al frente. Y en un sentido el pueblo salió con esa mirada, pero en el camino se perdió. Perdió la fe, perdió la esperanza, perdió el enfoque. No podemos permitir que eso nos pase a nosotros. Sí, Carlos, pero es que esto ya se ve interminable. Nos hablaron de una semana, nos hablaron de un mes, vamos 2 meses, van 3 semanas más y no sabemos hasta cuándo. Las noticias dicen sí y no está en nuestro control, honestamente. ¿Qué podemos hacer?
Ha sido demostrado que podemos tomar todas las precauciones posibles y aún así no está en nuestro control. Nosotros no tenemos la última palabra. Lo que mejor podemos hacer entonces es mantener nuestra fe en Dios. Es estar confiados y ciertos de su palabra. Tengamos mucho cuidado, temblemos de miedo de tropezar con la misma piedra que el pueblo de Israel tropezó, es decir, la incredulidad. Temamos de verdad de perder el gozo de la esperanza que tenemos por delante. Hace un par de semanas hablaba un poco de esto al final de la predicación, de esa esperanza gloriosa que usted y yo tenemos. Mis amados hermanos, estamos pasando tiempos difíciles. Quizás aún no son los peores que hemos de pasar, pero tenemos una esperanza gloriosa. Tenemos la promesa de nuestro Señor de que en un momento cuando Él decida, nos llevará a su presencia, recogerá toda su iglesia y la llevará por una eternidad con Él para limpiar todas sus lágrimas, para quitar todo el sufrimiento, para no tener ni siquiera necesidad de luz porque Él lo llenará todo. Podemos confiar en Él. Dice el verso 3, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. 4, sabemos que está preparado este descanso debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. En el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo. Pero en el otro pasaje Dios dijo, nunca entrarán en mi lugar de descanso. Podemos creer, o sea, es una promesa de Dios, está en su bendita palabra. Aún Dios mismo descansó, dándonos una lección de que esto es necesario. ¿Alguna vez se ha afanado por alcanzar alguna propiedad o un trabajo, un esfuerzo y ha trabajado 24/7? ¿Qué es la satisfacción que eso ha dejado? En muchas ocasiones, este tipo de esfuerzos vanos, lo único que trae son complicaciones a nuestra salud. No solo física, sino aún mental. Complicaciones en nuestro entorno familiar. Necesitamos descansar y el mejor descanso lo podemos tener en Cristo. Sí, y no hay problema en anhelar, no hay problema en desear. Ahora mismo nosotros en nuestra casa estamos orando y estamos diciendo, Señor, nos gustaría tener una casita. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Cuál es la mejor manera? No es un pecado, no es un problema desearlo. El problema sería afanarme por querer alcanzar algo que ahora mismo no puedo. ¿Me explico? Y decir, bueno, pues a lo mejor si dejo de comer esto, si dejo de hacer esto, si dejo de vestir, si le quito la escuela a mis hijos, me va a dar para la mensualidad. Sí, ¿sabes qué? Lo único que eso va a traerme va a ser problemas de desnutrición en mi familia, de una comunión terrible entre nosotros por querer alcanzar algo que no está en nuestras capacidades. Necesitamos descansar. Y ese descanso es decir, Señor, pues ese es mi deseo, pero yo sé que tú tienes algo mejor. Muéstranos, danos contentamiento, permítenos descansar en el lugar que tú nos des ahora. No sé qué vendrá después, pero permítenos descansar en el lugar que tú nos des ahora, donde podamos estar tranquilos, armoniosos y seguir disfrutando mientras tú nos des un tiempo más en esta tierra, antes de llevarnos a la eternidad contigo. Verso 6. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó en otro tiempo para entrar en su descanso y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Verso 8. Ahora bien, si Josué hubiese logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial y en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado en su trabajo, tal como Dios descansó lo suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos, ojo aquí está la clave, entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Ahora, quiero que note, en este punto donde estamos, ya en el 4º capítulo, no es la primera vez que el autor de los Hebreos está hablando de esforzarnos por alcanzar. Si nosotros vemos desde el capítulo 2, verso 1, dice, esforcémonos, presten mucha atención a lo que han oído.
El verso 2, 3 dice, no descuiden una salvación tan grande. Capítulo 3, verso 1, consideren a Jesús, no endurezcan sus corazones, tengan cuidado para que no tengan un corazón de incredulidad. Capítulo 3, exhórtense unos a otros cada día contra el engaño del pecado. Y luego otra vez en el capítulo 4 dice, y teman a la incredulidad que les impedirá llegar al reposo prometido. Debe haber en nosotros un esfuerzo por entrar en este reposo de Dios. No es sencillo, mucho menos en una sociedad como la que vivimos ahora, donde se nos bombardea de ideas humanistas, de ideas falsas, de una falsa felicidad, donde se nos vende que la felicidad se encuentra en una bebida, en un refresco, en un licor, donde se nos vende que la felicidad se encuentra en un dispositivo o en una posesión o en un auto. Es difícil. Pero la palabra de Dios nos exhorta, hagamos todo lo que esté en nuestras manos para entrar en el lugar correcto de descanso, para llegar al único que puede dar descanso, no solamente físico, sino descanso eterno a nuestra alma. Hoy es un buen día para entrar en ese descanso. Es un buen día para decir, es cierto, Señor, para recapitular, ver hacia atrás y decir, es cierto, Señor, no estoy descansando en ti, ayúdame a descansar en ti. El pueblo de Israel cayó en ese pecado porque desobedeció, endureció su corazón, perdió la fe, quitó la mirada de lo eterno para fijarlo en lo terrenal. Eso es algo que no nos puede pasar. La vida cristiana, mis hermanos, es una vida de confianza a cada paso. La vida cristiana es una vida de confianza en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. La vida cristiana, como vamos a ver más adelante, es una vida por fe, no por vista. Es una vida de milagros, es una vida de sorpresas, es una vida de caminar ciegamente tras aquel que lo dio todo, que ha demostrado todo y que no necesita demostrarnos más. Yo sé que a veces esto cuesta porque humanamente estamos esperando más que las personas primero nos muestren para nosotros estar seguros si vamos o no vamos. En nuestra vida terrenal, en nuestra vida finita, siempre estamos esperando primero probar a alguien para ver si es la persona y para ver si vale la pena. Y aún así nos equivocamos. Dios no tiene nada más que probarnos. Él ha probado todo. Él nos ha dado la prueba más grande de amor. Él ha entregado todo en la cruz en su Hijo. No hay nada más que probar. Podemos estar seguros y ciertos que Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él nos ha prometido. Él vino. Se fue a prepararnos un lugar en el cielo y Él volverá por su iglesia. No nos dejará solos. No nos dejará plantados. No nos dejará colgados. No nos dejará esperando. Él volverá. Y aún mientras eso llega, Él nos ha prometido descanso para nuestras almas, tranquilidad, serenidad, aún en medio de un mundo en crisis. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos. Esforcémonos, verso 11. Por lo tanto, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso de Dios. Querido amigo, si usted nos está viendo esta mañana y está desesperado porque ya no sabe a dónde más ir, no sabe qué más hacer, no sabe cómo va a enfrentar esta crisis, no está seguro de qué va a pasar con usted si usted muere ahora mismo o mañana o en una semana, lo que usted mejor puede hacer es venir a Cristo hoy. Entrar en ese descanso que Él ha prometido, no solo en esta vida, porque como dice el texto, Si Josué hubiese podido dar descanso al pueblo, entonces Dios no hubiese hablado de otro descanso, dándonos a entender que sí es posible tener un descanso en esta tierra, pero hay todavía un descanso más allá y ese es el descanso eterno en Cristo Jesús. Poder tener la tranquilidad de que si aún el Señor decidiera llevarme a su presencia hoy, yo estaré en un lugar de descanso eterno, sin nada más que preocuparme, ni siquiera por la familia que quedaría en esta tierra, porque estoy seguro que Dios cuidará de ella. Obedezca al llamado de Dios. Nuestra esperanza no solamente está en esta tierra y en el descanso que podamos tener aquí.
Nuestra esperanza está en el descanso eterno en Jesús. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para entrar en ese descanso. Y la forma en la cual nosotros podemos llegar a ese descanso, verso 12. ¿Por qué debemos? Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra en el alma y en el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Familia, no hay nada que nosotros podamos esconder del Señor. Si reconocemos esta mañana, si hacemos un estudio de nosotros mismos y nos estamos dando cuenta que estamos pecando de incredulidad, hoy es un buen día para arrepentirnos y volver a Él. ¿Por qué es que a veces esto sucede? Todos estamos a expensas de esto, ¿ah? Todos estamos en este riesgo de perder la fe, de caer en incredulidad. ¿Cómo es que yo puedo prevenirlo? Yendo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no solamente nos va a mostrar el mensaje de Dios, no solamente nos va a mostrar el camino a la salvación, sino que la misma palabra de Dios va a confrontarnos con nuestra realidad. Es necesario, es imperante. La razón por la que les animamos siempre a estar haciendo una lectura diaria de la palabra, la razón por la que les animamos siempre a venir a la palabra de Dios, no es meramente por una palomita más en la lista de quehaceres cristianos, es porque la palabra misma de Dios es viva, es poderosa, es eficaz, cumple su propósito, nos confronta con nuestra realidad y permite que nuestra mente y nuestra vista esté fijada en el lugar correcto. Nos muestra nuestra incapacidad por salvarnos, nos muestra nuestra incapacidad por ir adelante solos y nos muestra que hay un camino que es Cristo. Nos muestra que podemos descansar porque Dios ha prometido, como lo dije hace un par de semanas, el libro de Apocalipsis no es un libro de terror, no es un libro de miedo, es un libro de esperanza gloriosa porque nos muestra que el final de la iglesia es un final de victoria, no es un final de derrota, no es un final de tragedia. Por difícil que parezca a nuestro alrededor, el final de la iglesia en esta tierra es un momento glorioso de victoria en el nombre de Jesús. Necesitamos ir a la palabra. Necesitamos exponernos a esta espada que entra aquí, nos hace ver nuestra incapacidad y necesitamos rendirnos ante Dios y decir, es cierto, Señor. Es cierto, tienes razón, yo hice esta buena obra, pero mi verdadero deseo atrás de eso era afectar a alguien o molestar a alguien o presumir a alguien. Eso no puede ser más. No nos engañemos a nosotros mismos. No hay nada en toda la creación, verso 13. Que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien debemos rendir cuentas. La verdadera lealtad, la verdadera transparencia, la verdadera integridad se demuestra y es clara a los ojos de Dios. Posiblemente durante todo este tiempo hemos estado dando una cara de posible tranquilidad. Pero muy seguramente aquí adentro hay incertidumbre. Posiblemente hemos dado una cara de que todo está bien y creía que todo está bajo control, pero verdaderamente aquí hay incredulidad. Corazón. Nada está oculto ante los ojos del Señor. Por tanto, volvamos a Él y entremos en el descanso de Él. Ese es el único lugar seguro. Señor, en esta tierra yo tomo mis precauciones, pero espero en ti. Tú tienes la última palabra. ¿Cómo hemos de vivir entonces, familia? ¿Qué nos espera por venir? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? A la luz de lo que el Señor nos ha mostrado esta mañana, ¿cuáles son algunas cosas que tengo que hacer? Primeramente, demos el valor a la palabra de Dios que la misma palabra tiene. Una palabra viva. Una palabra poderosa, una palabra eficaz, eficiente, que nos transforma, a través de la cual Dios obra en nosotros. Vayamos a la Escritura, porque de esta manera vamos a estar menos propensos a caer en la incredulidad. Y si usted está ya en el borde o ha traspasado la línea de la incredulidad, ya ha llegado al punto de decir, ya no me importa más, voy a vivir la vida y hacer lo que quiera. Mucho cuidado. No pierda el gozo de su salvación.
No pierdas esperanza gloriosa. Nada está perdido para la iglesia de Cristo. Todo está ganado por los méritos de Él. Y si usted no está seguro de dónde irá, cuál será su destino después de que deje esta tierra, si ahora mismo tiene una incertidumbre carcomiendo su interior, aunque no lo podamos ver nosotros a simple vista, venga al descanso en Cristo. Jesús pagó por sus pecados. Así lo enseña la palabra de Dios, que Dios lo envió a Él a morir por nosotros, que si nosotros depositamos nuestra fe absoluta en Él para el perdón de nuestros pecados, Él nos llevará al cielo. Él nos hará dignos delante del Padre. Él nos dará la vida eterna que ha prometido para todos aquellos que han creído, que hemos creído en Él. Hoy es el día. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos muchas gracias, porque en ese amor perfecto que tú tienes por nosotros, no solamente nos has prometido un descanso eterno que sabemos que vendrá, sino que ese mismo descanso se hace palpable desde esta tierra. Bendito Padre, te agradecemos porque en medio de una situación tan difícil y tan compleja, en la que escuchamos noticias de todo tipo y todo, podemos descansar en ti. Perdónanos, Señor, las veces que hemos pecado de incredulidad ante ti. Perdónanos por haber tomado muchas veces la rienda de nuestras vidas para querer hacer las cosas a una mejor manera de lo que tú lo haces. Ayúdanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu a poder seguir concentrarnos en ti, fijar nuestros ojos en ti y a no quitar nuestra mirada de ti. Fortalece nuestra esperanza, nuestra fe, de manera que podamos seguir andando en pos de ti por fe y no por vista. Líbranos de hundirnos en medio de este mundo de incredulidad, de humanismo y de perdición. Nos encomendamos a ti porque no hay otro mejor lugar, no hay otra persona a quien más podamos ir, en la cual podamos encontrar descanso, salvación y bendición si no es en ti. Por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les guarde, amada familia. Recuerden, como cada semana estamos haciendo esto para ustedes, siéntanse libres, por favor, de compartir este mensaje. Sí, a través de nuestras redes sociales también, pero sobre todo yo le animo, compártalo en medida de lo posible, uno a uno. Con ese amigo, con ese vecino desesperanzado, con ese familiar temeroso. Vayamos con la palabra de Dios y mostrémosle, compartamos al mundo lo que Él nos ha dado por su gracia. Amén. Entonces, compártanlo y lo vuelvo a recalcar. Estamos cerca, parece, ¿verdad? No estoy seguro, pero parece que estamos cerca. Pero aún en este tiempo, cualquier necesidad que usted tenga, física, emocional, de oración, de dinero, cualquier necesidad que usted tenga, que ustedes tengan en casa, familia, por favor, tenemos el grupo de WhatsApp. Haznos llegar un mensajito o háganlo en privado con alguien si usted gusta. Y permítanos servirle como la iglesia que el Señor ha hecho de nosotros. Denos el privilegio, denos la oportunidad de poder servirle como el Señor nos ha enseñado y como Él demanda de nosotros. Amándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Que el Señor les guarde, que tengan una excelente semana.